Bienvenidos al estudio del segundo libro de Samuel. Hoy analizaremos el capítulo 2, versículo a versículo. David había buscado refugio en la tierra de los filisteos. Por 1 año y 4 meses, David estuvo en la ciudad de Siclag, en el territorio de Gad, donde gobernaba el rey Aquis. El rey Aquis le dio esta ciudad porque pensaba que David era un fiel súbdito. Sin embargo, David sabía que debía de regresar a cumplir el llamado que Dios le había hecho. David debía regresar a la tierra de Israel para gobernar a su pueblo. De hecho, Dios lo había elegido. Salmo 78, 70 al 72 no lo confirman. Eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jehová su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Bien, después de la muerte de Saúl, el camino quedó abierto para que David se convirtiera en el nuevo rey. La muerte de Saúl eliminó todo tipo de peligros, de obstáculos que obligaran a David a permanecer fuera del territorio, ¿no? En el destierro. Pero, mediante esta larga y amarga experiencia, David aprendió muchas cosas. Y lo principal fue aprender a depender de Dios. Todo parecía que este era el tiempo indicado. Sin embargo, David quería estar seguro, así que consultó a Jehová. Y Jehová le va a dar unas indicaciones, pero no todo el pueblo va a estar de acuerdo con que David sea el rey. Así que el título de hoy es Una guerra civil en Israel. El esquema de hoy es el siguiente. Primera parte, David es proclamado rey de Judá, versículos 1 al 7. Segunda parte, oposición de Abner al reinado de David, versículos 8 al 32. Primera parte, David es proclamado rey de Judá. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraban en las ciudades de Hebrón. David subió a Hebrón, porque Dios se lo indicó. Esta ciudad antiguamente se llamaba Mamre, y fue el sitio donde los patriarcas fueron sepultados. Ahí estaba Abraham, Isaac y Jacob en la cueva de Macpela. Así que pronto 600 hombres con sus esposas, hijos, sus rebaños y manadas estaban camino hacia Hebrón. La caravana se podía ver a lo lejos de la ciudad, así que los hombres de Judá aguardaban la llegada de David. Rápidamente se hicieron los arreglos para la coronación de David, y lo vamos a leer en el versículo 4, en la primera parte. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allá a David por rey sobre la casa de Judá. David había sido ungido por Samuel, pero ahora vemos a David que sube a Hebrón, esta ciudad de Judá. La familia de David pertenecía a la tribu de Judá, así que David tiene familiares, tiene amigos, tiene a una tribu de su lado. Y además David había sido cuidadoso en mantener buenas relaciones con sus parientes, con su tribu. Ahora, esta ciudad de Hebrón va a ser un refugio para David durante los siguientes 7 años. Y uno de los primeros actos del recién nombrado monarca consistió en expresar su tierna consideración y afecto hacia la memoria de Saúl y Jonatán. Una vez más, David no tenía rencor sobre Saúl, sino que lo amaba, al igual que a Jonatán. Leamos del versículo 4, la segunda parte, al versículo 7. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciendo, benditos seáis vosotros de Judá, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Este acto tan noble, David, fue el primer acto de su reinado en reconocer a estos hombres su valentía. Recordamos que Saúl había dado auxilio a la ciudad de Jabes de Galaad cuando nace la amonita, esto lo vemos en 1 Samuel 11, sitió a la ciudad y les dijo, ustedes van a ser mis siervos y como parte de que yo voy a ser su señor y ustedes van a ser mis siervos, les voy a quitar el ojo derecho. Entonces los de Jabes de Galaad buscaron ayuda y Saúl vino en su ayuda con todo el pueblo. La conducta de
de David hacia estos hombres de Jabes de Galaad, que fueron agradecidos por este acto de Saúl, sin duda fue un acto de bondad y misericordia y sinceridad. También fue un excelente movimiento por parte de David. Fue algo demasiado inteligente, porque los de Jabes de Galaad habían sido fieles a Saúl con el rey anterior, y el nuevo rey los alaba por esto. El nuevo rey se lo reconoce, así que de esta manera David reconoce la memoria de Saúl, pero también les pide de alguna forma a estos hombres de Jabes de Galaad que también le sean fiel a él como nuevo rey. Le dice: su señor ya ha muerto, ahora los de Judá me han nombrado rey. David en este momento promete ser su amigo, promete ser su protector, así como lo fue Saúl para los hombres de Jabes de Galaad, ya que los de Jabes de Galaad estaban del otro lado del Jordán, y esta ciudad era muy vulnerable a ataques, porque estaba el desierto, y en ese desierto pues vivían muchos merodeadores, como lo vimos en el desierto de Ziklag, precisamente donde atacan los amalecitas. David quería que estuvieran seguros de que los iba a proteger. Fue una invitación para que los hombres de Galaad se mostraran fieles a David. Sin embargo, apenas David fue coronado por la tribu de Judá, y la influencia de Abner, el tío de Saúl, el ex general, va a tomar a uno de los sobrevivientes, a uno de los hijos que no fue a la guerra, Isboset, a quien va a proclamar rey de Israel, y va a establecer un trono rival al trono de David. Segunda parte: oposición de Abner al reinado de David. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llamó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesús, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días de David, que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Cuando Saúl llegó a ser rey, colocó a su tío como comandante en jefe de su ejército. Esto lo vimos en 1 Samuel 14, específicamente en el versículo 50. De modo que Abner, tanto por vínculos de sangre como de cargo, como de un puesto, estaba muy unido a la casa de Saúl. Abner estaba estrechamente vinculado con Saúl, y en él había un espíritu de que el verdadero reino debería permanecer en la casa de Saúl y no sobre aquel que Dios había escogido. Así que Abner, podemos imaginar que nunca olvidó ese reproche que le hizo en 1 Samuel 26, y Abner dijo: esta será mi venganza. ¿Crees que no pude proteger a la casa de Saúl? Bueno, pues ahora voy a proteger a su hijo, a Isboset, y lo voy a hacer rey. Y lo hizo rey de las ciudades. E incluso los de Jabes de Galaad no le dieron el apoyo a David, se fueron con la casa de Saúl. Abner llevó a Isboset a una ciudad retirada, de hecho del otro lado del Jordán, donde, si recordamos, fue en Mahanaim. Este nombre Mahanaim, donde acampan los ángeles, fue donde incluso Jacob, en su ida de Labán, ya cuando viene con sus esposas, antes de cruzar el río llega a ese lugar y le pone Mahanaim. Posteriormente llegará a Jaboc, donde va a pelear contra el ángel de Israel. Así que estamos, imagínense, una línea donde está el Jordán, y muy cerca del Jordán, del otro lado, lejos del Mediterráneo, del otro lado, está esta ciudad de Mahanaim. Es un lugar que estaba retirado de los filisteos, precisamente porque los filisteos habían derrotado a Saúl, y vimos que también invadieron las ciudades y que todo el pueblo empezó a cruzar del otro lado del Jordán. Entonces a Abner le pareció bien establecer el reino del otro lado del Jordán, donde todos habían huido. Bien, vemos en 1 Crónicas la genealogía de Saúl. 1 Crónicas 9:39 nos dice: Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal, que también Esbaal también es este nombre de Isboset, solo cambia este prefijo is, pero eso se debe al tiempo que fue escrito. Sin embargo, es el mismo nombre. Lo conocemos como Isboset en 2 Samuel, y así lo vamos a llamar. Es interesante ver que Isboset significa hombre de vergüenza. No sabemos por qué, pero esa es la descripción de su nombre, alguien de vergüenza. La descripción del territorio de Israel sobre el cual gobernó Isboset comienza de la región que rodea la capital, es decir, Mahanaim, y cómo es que se va rodeando, con la excepción de la tribu de Judá. Entonces Abner ya tiene todas las tribus y se cree lo suficientemente poderoso pues para desafiar a David. Y va a desafiar primeramente a su ejército. Versículos 12 al 17. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia. Joab, hijo de Sarvia, va a ser el general de David. Y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón.
y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayó a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Abner estaba ansioso de poder incluir a la tribu de Judá bajo el reinado de la casa de Saúl. Joab y Abner deciden enfrentarse y seleccionan a 12 hombres, 12 hombres de cada ejército. Esta era un combate muy usual, muy común en aquellos tiempos. Se tomaban ya sea un paladín, recordamos, Goliat contra David, se tomó, mandad a tu mejor hombre, bueno, en este caso a tus 12 hombres, se determinaba un cierto número de hombres, 5, 6, 12, y se les enviaba a pelear. Pero vemos que cada joven mató a su adversario. ¿Y cómo es? Los dos se agarraron del cuello, es decir, cruzaron sus cabezas y se agarraron uno del otro, y con la otra mano tenían un cuchillo, y ese cuchillo se lo clavaron en un costado. Es decir, fue una maniobra que todos hicieron, todos se abrazaron y con la otra mano se enterraron el cuchillo. Los 24 jóvenes cayeron, y es por eso que se le dio este nombre, ¿no? La colina de los cuchillos, o el valle de los cuchillos. Y eso hizo enfurecer a los dos ejércitos, porque quedó en un empate, nadie ganó. En esta ocasión, cada vez que un paladín o un grupo de paladines ganaba, pues se llevaban la victoria sin que los otros pelearan. Así que como nadie ganó, los dos ejércitos se tuvieron que enfrentar, y se produjo una cruenta batalla, donde Joab salió vencedor. Dice que la lucha se riñó con tanta ferocidad que concluyó en una victoria decisiva. Ahorita vamos a ver los números, pero fue una victoria decisiva sobre el ejército de Abner, así que fueron vencidos en aquel día. Fueron vencidos de tal manera que van a salir huyendo. Vamos a leerlo del 18 al 23. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y le dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toman para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, ¿por qué de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Jehová tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espada. Y cayó allí y murió en aquel mismo sitio, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Bien, vemos que en esta pequeña excursión salieron los 3 hijos de Sarvia, los 3 sobrinos de David, Joab, Abisai y Asael. Y los 3 hermanos eran grandes guerreros, amantes de la guerra más que de la paz, y de carácter obstinado, como podemos ver en el caso de Asael. Abner, él era la espina dorsal de la resistencia, era el comandante en jefe de la resistencia. Así que si lo podían matar en aquel día, esta guerra civil iba a terminar. Si pudieran ponerlo fuera de combate, se derrumbaría la casa de Saúl, se derrumbaría la causa de Isboset, y todo el reino se uniría bajo el estandarte de David. Comprendiendo esto, Asael lo persiguió, y nos dice que era ligero de pies, es decir, que era muy veloz, y persigue a Abner, lo persigue. Y Abner lleva una pequeña guardia y le dice: mira, ataca a uno de mis guardias y quédate con sus despojos, quédate con sus riquezas. Y Abner lo reconoce. Me imagino que en una de esas veces que corría, se acercó tanto que pudo ver su rostro y lo identificó, y le pregunta: ¿eres tú el hermano de Joab? Apártate, no te quiero herir, no te quiero matar. Pero Asael fue obstinado y siguió, y entonces Abner se defendió y dice que tomó su lanza y lo hirió por la quinta costilla. Pues contarte tus costillas, empiezan por debajo de la clavícula, así que fue por el esternón, en esta parte donde le clavó la lanza, y dice que salió del otro lado, es decir, lo atravesó. De esta manera murió Asael, y Abner siguió huyendo con todo su ejército. Llegaron a un monte, a una ciudad, y Abner sabe que ya ha perdido muchos hombres y va a hacer una solicitud, va a solicitar una tregua. Versículos 24 al 26.
Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Bien, al parecer, las fuerzas de Abner estaban muy dispersas, pero los benjamitas, recordemos que habían descendido al territorio de Benjamín, los benjamitas se habían mantenido unidos, y entonces se unieron a Abner en la cumbre de una colina. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque las fuerzas de Abner habían sufrido grandes pérdidas en la lucha, pero en una cima, en un terreno elevado, el quien está arriba tiene mucha ventaja, porque los que tienen que invadir tienen que subir, tienen que escalar, y eso se vuelve complicado. Desde arriba pueden arrojar piedras, pueden arrojar troncos, pueden arrojar flechas, espadas, etcétera. Es muy fácil defender desde una posición de arriba, a diferencia que de abajo te tienes que estar cubriendo y todavía tienes que escalar. Por lo que Abner sabía que estaba en condiciones de ganar. Era la posición de terreno perfecta para derrotar al ejército de David. Pero por eso le hace unas preguntas. ¿Consumirá la espada perpetuamente? Es decir, ¿vas a seguir luchando? ¿No sabes tú que el final será amargo? ¿Hasta cuándo dirás al pueblo que se vuelva a perseguir a sus enemigos? ¿Hasta cuándo vas a retirar a tu ejército, ya que no tienes posibilidad de ganarme porque yo estoy en una posición de ventaja? Así que exhorta al ejército de David, a Joab, que se retire. Abner exhorta a la paz, de hecho pide paz, pero esta paz viene de una derrota, de que había sufrido grandes pérdidas. Su propuesta no es que haya cambiado su corazón, sino que cambiaron sus circunstancias. Tenía menor número de hombres. Así que Joab le responde. Versículos 27 y 28. Y Joab respondió: vive Dios que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. No está claro el significado de estas palabras de Joab, se han dado muchas interpretaciones. El primero es que Joab se refería a los acontecimientos de la mañana, es decir, que culpaba a Abner de la lucha que tuvieron los 12 hombres, estos 24 jóvenes, ¿no? 12 de un lado y 12 de otro. Si no hubiera sido por ese enfrentamiento, le dice Joab, mira, nosotros no hubiéramos peleado. Segunda interpretación, Joab trata de que Abner comprenda que si él no hubiera pedido la paz, el pueblo continuaría la lucha sin importar las bajas hasta derrotar a Abner. Y otra tercera interpretación que también es válida, o sea, cada una de estas interpretaciones es válida. Si desde la mañana no hubieras peleado, pues no había pasado esto. Ahora, mi pueblo está dispuesto a destruirte. Y tercero, aun cuando Abner no hubiera hablado, Joab tenía el propósito de continuar la lucha tan solo hasta la mañana. Pero en vista de que Abner pidió que se suspendiera la batalla en este punto, cuando ya estaba anocheciendo, le da la razón, es decir, está bien, yo podía seguir hasta la mañana, pero me pides que termine ahorita, ¿sabes qué? Nosotros también estamos cansados, te la voy a pasar por este momento. Y en resumen, Joab acusa de este desafío que tuvieron estos 12 hombres cada uno de ejército, y era una terrible desgracia que hubiera esta guerra civil, por lo que Joab procura no tomar responsabilidad, porque si él sigue atacando, pues ya va a ser su responsabilidad, ¿no? Le deja la responsabilidad a Joab. Tú iniciaste esto, ustedes nos atacaron, nosotros respondimos. Ahora ya están, el ejército de Abner está en una colina, entonces Joab dice, bueno, ahora ya es mi decisión si continúo o no. Y Joab dice, está bien, no voy a continuar, me retiro. Así que los dos ejércitos se retiran, cada uno por la noche. Versículos 29 al 32. Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda la noche y pasaron el Jordán, cruzando por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 370 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Bien, Abner no quería correr el riesgo de que Joab se arrepintiera y los volviera a perseguir, así que esa misma noche aprovechó, se fue todo el Jordán a toda la parte de Bitrón, que era un camino al lado del Jordán, y pudo cruzar para llegar a Mahanaim. Joab regresa
20 de sus hombres habían muerto. Toma a su hermano, y toda esta noche llegan a Betel. En algún punto de la noche llegan a Betel, ahí lo sepultan y se dirigen a Hebrón. Una vez que llegan a Hebrón, les amanece. De esta manera empieza esta guerra civil entre Abner, que es el pilar, la espina dorsal de la resistencia, y el reino de David. Lo vamos a dejar hasta aquí. El siguiente capítulo, la siguiente ocasión, vamos a seguir estudiando esta guerra y cómo va a llegar a su conclusión. Bien, ¿qué aprendemos de aquí? Pues aprendemos a no pelear, ¿no? Como Abner lo insistió. Abner no respetó la decisión de Dios, porque era una decisión de Dios que David permanecía en el trono. Abner, con su orgullo, con su arrogancia, construyó una resistencia que era bastante débil, con una casa de Saúl bastante debilitada. Pero aún así consiguió a 11 tribus que le dieran soporte, ¿no? Y más tarde, en Gabaón, no había necesidad de ir cerca del territorio de David, no había necesidad de provocar al ejército de David, no había necesidad de enviar a estos 12 jóvenes a pelear. Sin embargo, vemos que de las batallas pues no sale nada bueno. Y esto también nos lleva al campo espiritual, ¿no? Que a veces nos resistimos a que Dios ponga, o sea, el centro de nuestra vida, nos resistimos a que Dios sea quien gobierne nuestra vida. Y esa resistencia pues va a traer dolorosas consecuencias, como lo vamos a ver más adelante. Así que les invito a que nos veamos en el próximo episodio para seguir con esta historia y seguir aprendiendo de la historia del pueblo de Israel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos abres nuestros ojos, nos ayudas a entender qué tan mal estamos y cómo a veces es nuestro corazón y nuestras intenciones. Así que pedimos a tu presencia para pedir perdón, para que nos ayudes a ser más como tú, a que transforme nuestro corazón para ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que podamos ser hombres y mujeres fieles a ti, Señor, y que podamos aprender a perdonar a los demás. En el nombre de Cristo Jesús, amén.